La divinidad de Cristo es siempre, por decir de alguna manera, el Everest de la fe, el punto más alto, la cima más alta en la fe, ¿no? Mucho más difícil que creer simplemente en Dios es creer en la divinidad de Cristo, ¿no? De hecho, ayer decíamos cómo creer en Dios es relativamente fácil y hay fundamentos filosóficos para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Lo que no es tan sencillo es creer en la divinidad de Cristo, ¿no? En la divinidad de la persona de Jesús. Desde un punto de vista objetivo, el dato de fe es lo más importante para el Nuevo Testamento, eso lo hemos estado viendo hasta aquí. Y la obra de Dios por excelencia, ¿no? Creamos que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, parece ser, como si dijéramos, el fin de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Demostrar que Jesucristo, que el hombre Jesús, es el Hijo de Dios. Y esta dificultad de aceptar para algunos que Jesús es verdaderamente Dios, es verdaderamente el Hijo de Dios, está ligada a la posibilidad y más aún a lo inevitable del escándalo, ¿no? Dichoso, dice Jesús, el que no se escandalice de mí, Mateo 11:6. ¿Qué es lo que produce el escándalo? ¿Por qué es un escándalo Jesucristo, no? Jesucristo escandaliza porque es un hombre del que sabemos todo. Entonces, uno del que se sabe todo, le tenemos fichado desde que ha nacido, ¿cómo va a ser Dios? O sea, además es que es un tipo, iba a decir, tan tremendamente normal, que es imposible que sea Dios. Para que este hombre fuera Dios tendría que ser excepcional, ¿no? Decir cosas extrañas, no extrañas, sino extraordinarias, fuera de lo normal, ¿no? Y resulta que este Jesús que dice de sí mismo que es el Hijo de Dios, es un hombre del que sabemos todo, del que conocemos todo. De hecho, Juan 7:17 lo dice, que los fariseos dicen, sabemos de dónde es. ¿Hijo de Dios? Exclamaba Celso, un hombre que ha vivido hace solo unos pocos años. Uno de ayer o de anteayer. Un hombre nacido en un pueblo de Judea, de una pobre hilandera, que se va a ser el Hijo de Dios. No, es imposible, el Hijo de Dios tiene que ser alguien que rompa todos esos moldes, ¿no? Alguien sumamente extraordinario, sumamente fuera de lo normal. Y es que este tipo era tan normal. Esto que os acabo de leer es un comentario. No sé si es exactamente un comentario, es más bien una apología de Orígenes contra Celso, ¿no? Celso era uno de los múltiples herejes que negaban que Jesús fuera Dios. Y entonces hay una de las obras de Orígenes que se titula así, contra Celso, y son sermones en tono de defensa, de apología, para defender la humanidad de Jesús, ¿no? Y las objeciones de Celso son objeciones que han puesto muchos a lo largo de la historia. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios que ha vivido antes de ayer, que encima nació en un sitio de lo más cutre del Imperio Romano y en un lugar dentro del sitio cutre, que era lo último que era Nazaret, que ni se sabe de dónde está casi, y de una mujer simple, normalilla del pueblo, ¿no? Y de un hijo de una mujer normal del pueblo y un artesano de ese mismo pueblo, ¿no? ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? Ese es el escándalo, es inconcebible, impensable, inaudito, no puede ser el Hijo de Dios. Este es el escándalo. ¿Y cómo superamos el escándalo? Pues no hay más que una vía, no hay más que un método, la fe. La única manera para superar el escándalo es creer, es la fe, ¿no? Sería una ilusión vana
pensar que podemos superar el escándalo, que podemos vencerlo, acumulando pruebas históricas de la divinidad de Jesús, ¿no? Vamos a buscar un montón de pruebas históricas y con esto superaremos el escándalo. Y en lo que se refiere a la fe verdadera, nos encontramos en la misma situación de los hombres que Jesús encontraba durante su vida. No nos diferenciamos de ellos en gran cosa. O quizás nos parecemos todavía más a los hombres que vivieron los momentos inmediatos a la Pascua, a la resurrección, los que escuchaban hablar a Juan, a Pablo y a los demás apóstoles, que decían por aquí la pasión perifrástica que Jesús de Nazaret, aquel hombre nacido en un oscuro pueblo de Judea y rechazado por todos, y encima ajusticiado, y encima condenado a morir como un maldito en la cruz, resulta que dicen Pablo, Pedro, Juan y unos cuantos más que es el Hijo de Dios. Nos podemos imaginar la perplejidad de aquellos hombres, ¿no?, contemporáneos a Juan, a Pedro, a Pablo, oyéndoles decir que aquel fracaso humano que era Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y Dios mismo. Ya no solo el Hijo, sino que Dios mismo, lo cual ya era el colmo del escándalo, ¿no? ¿Pero qué están diciendo? Han perdido el juicio, se les ha ido la pinza, pero ¿cómo va a ser el Hijo de Dios, semejante individuo vulgar, vulgarísimo, que encima muere de la peor manera que puede morir un judío, ¿no?, colgado del madero como un maldito? Pero ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? ¡Qué escándalo! Ese es el escándalo, ¿no? Entonces, ¿cómo intentas o cómo se puede superar el escándalo? Pues no hay más que una vía, repito, la fe. Cree, porque lógica, cero. Este que os acabo de describir, el Hijo de Dios, o sea, no tiene ni pies ni cabeza el planteamiento, no es para nada ni lógico ni razonable que ese sea el Hijo de Dios y Dios mismo. Lo único que nos puede hacer asumir eso y admitirlo como cierto es la fe. No hay otra solución, ¿no? No hay ningún tipo de prueba o de fórmula matemática que nos pueda ayudar a admitir que el maldito de Dios, el que ha muerto en un madero, es el Hijo de Dios y encima ha resucitado. El siguiente paso. Ahora, para colmo de males, encima nos quieren hacer creer que ha resucitado entre los muertos como si fuéramos niños pequeños, ¿no?, que nos vamos a tragar cualquier cuento. No se puede creer verdaderamente más que, esto es muy importante, en una situación de contemporaneidad. Esto lo decía mucho Benedicto XVI. Haciéndonos contemporáneos de Cristo y de los apóstoles, viviendo el mismo momento histórico que ellos vivieron, actualizándolo en nuestra vida. Pero sería lo que podríamos formular, ¿no? La historia, el paso del tiempo y el peso de la tradición, el hecho de que todo esto que tenemos que creer para nosotros está en el pasado, no nos tendría que ayudar a creer. Kierkegaard dice, no hace ahora, él vivía en el siglo XIX, ¿no? Dice, no hace ahora 1800 años que vivió Cristo. No es un hombre ya anunciado y creído en el mundo entero. No ha cambiado su doctrina a la faz del mundo y no ha penetrado victoriosamente en todos los ambientes. Y no ha establecido en la historia de manera suficiente quién era Él y qué era Dios. No. La historia, dice Kierkegaard, no lo ha establecido. No podría hacerlo en toda la eternidad. La historia nunca va a poder justificar que era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, continúa diciendo Kierkegaard, ¿cómo es posible, a partir de las consecuencias, de los resultados de una existencia humana como fue la de Jesús, concluir diciendo, como el centurión, verdaderamente este hombre era Dios? Una huella en el camino
es consecuencia de que alguien ha pasado por ese camino. Es alguien que deja una huella y entonces deducimos, por aquí ha pasado alguien. Alguien ha pasado por este camino. Podría engañarme creyendo que se trata, por ejemplo, de un pájaro. Si es que el pájaro es el que ha dejado la huella, quiere decir, no ha sido un pájaro, ha sido otro animal, X. Podría engañarme a mí misma diciendo, pero no puedo. Por ejemplo, por mucho que yo examine la huella, llegar a una conclusión como de que esa huella no la ha producido ningún animal, sino un espíritu volátil, ¿no? Pasa el pájaro y pone una huella. Y yo digo, no es un pájaro, es un oso. Pues hombre, confundí la huella de un pájaro con la de un oso. Pero bueno, podría intentar engañarme a mí misma diciendo que esa huella de pájaro no es de pájaro, es de oso. Pero nunca podría decir que el que ha pasado por ahí es un espíritu y ha dejado una huella. Pues eso sería absurdo, ¿no? Pues algo así nos pasa con Jesús. Un espíritu no puede dejar huellas en el camino. No podemos llegar a la conclusión de que Jesucristo es Dios examinando las huellas que Él ha dejado en su camino, examinando simplemente lo que conocemos de Él en cuanto hombre. Mediante la observación directa de la vida de Cristo, difícilmente, por no decir imposible, vamos a concluir que Él es el que es, ¿no? Que Él es Dios. Quien de verdad quiere creer en Cristo está obligado a hacerse contemporáneo con Él, a vivir con Él. No quiere decir que nos tengamos que trasladar al siglo I, sino a hacerme contemporáneo con Él. O sea, Él es mi contemporáneo, Él vive conmigo, ¿no? Y, sobre todo, hacerme contemporáneo con Él en el abajamiento. Solo desde el abajamiento vamos a poder creer en Cristo. El gran problema es, ¿quieres o no quieres creer que Él era Dios como ha dicho que lo era? Porque lo primero que tengo que hacer es querer creer. Si no quiero creer, es que no voy a creer nunca. Y no nos olvidemos nunca que en relación con el absoluto, y ahora empieza nuestra bola particular, no hay más que un solo tiempo, el presente. Ya empezamos con el tiempo. A ver, en relación con el absoluto que es Dios, solo hay el presente. Porque el eterno, el absoluto, es presente. No es pasado, ni futuro, ni pretérito, ni ningún otro tiempo. Es presente. Luego Él es contemporáneo a mí. Y para quien no es contemporáneo con el absoluto no existe. Ay, Dios querido. A ver, el absoluto es presente. Solo existe en el presente. No existió hace 2000 años en Palestina. El absoluto existe ahora, aquí. Existe. El absoluto no existió. El absoluto no existirá. El absoluto existe. Las demás formas verbales no sirven para el absoluto. El absoluto es. Bueno, chicas, que lo vamos a entender. Venga. El absoluto existe. No existió. Y el absoluto no existirá. El absoluto siempre existe. Solo existe en un continuo presente. A ver, respiramos un momento, repite. Es que tenemos aplazonamiento total, pero no os preocupéis porque los que escuchen el vídeo les va a pasar lo mismo. A ver, el absoluto no existió. Y el absoluto no existirá. El absoluto existe. Ahora, en el presente. Y aunque hace 30 segundos os lo he dicho, no está en el pasado, es presente. Porque cuando lo estaba diciendo era presente. No. Sí, ya. Siempre el absoluto es. Dios nunca existió. Dios siempre existe. Siempre es presente. O sea, no podemos decir que Dios existió. No podemos decir que Dios existirá.
yo puedo decir que creí, o puedo decir que creeré. En mí, que no soy en absoluto, que estoy en el tiempo, sí cabe el pasado y el futuro. Pero en Dios solamente es, solamente existe. Dios no amó, Dios no amará, Dios ama. O sea, la única manera, el único tiempo verbal con el que nos podemos referir a la existencia de Dios, a la vida de Dios, a la actuación de Dios, es solamente el presente indicativo. Dios es, Dios ama, Dios existe. No en el pasado, siempre es en un continuo presente. Entonces, quien no es contemporáneo con Dios, con el absoluto, o sea, quien no vive con Él ese presente, nunca le va a encontrar. No puedes buscar a Dios en el pasado porque no está, y no puedes buscar a Dios en el futuro porque tampoco está, porque Dios está fuera de sus conceptos. Dios es aquí y ahora. Y para que yo le pueda encontrar, tengo que hacerme contemporáneo a Él. Contemporáneo es el que vive el mismo tiempo, el mismo momento, el mismo instante, la misma situación. Para poder encontrar a Dios, hay que hacerse contemporáneo a Dios, vivir el mismo tiempo de Dios. Si no vives el mismo tiempo de Dios, que es el presente, no hay otro, nunca le vas a encontrar. Y puesto que Cristo es el absoluto, es fácil ver que respecto a Él solo nos cabe una situación: la contemporaneidad. Cristo no vivió hace 2000 años en Palestina. Cristo vive aquí, ahora, en mí y conmigo. Por eso es presente. Y si no lo vivo así, no lo voy a encontrar nunca. O sea, si yo me empeño a buscar a Dios, no a Dios, a Cristo, en lo que sucedió hace 2000 años, pues ya tengo yo ganas de perder el tiempo. Encontraré, de 2000 años puedo encontrar piezas arqueológicas estupendas y escritos de historiadores y un montón de cosas. Pero a Jesucristo no lo voy a encontrar en lo que pasó hace 2000 años. Lo encuentro aquí, ahora, en este instante, en este momento, en este presente. Y si no lo planteo así, no lo voy a poder encontrar nunca. Él es el que vive conmigo, es mi contemporáneo, vive el mismo tiempo y la misma situación y las mismas circunstancias de Dios. Por eso es de Dios, las mismas circunstancias que yo. Por eso es mi contemporáneo. Y es absolutamente imprescindible esto, la contemporaneidad, que yo sea consciente de eso y que de verdad viva como contemporánea de Él para poderle encontrar. 100, 300, 1000 años, 2000 años, ni le quitan ni le ponen nada. No le afectan, no le cambian, no revelan quién es. No tenemos una revelación mayor nosotros ahora que sus contemporáneos de hace 2000 años. Porque lo que nos revela Cristo es la contemporaneidad, no el siglo XXI o el siglo I, sino encontrarse con Él, vivir con Él. Solamente le van a encontrar y van a saber quién es Él aquellos a quienes por la fe Él se manifieste. Y para eso, repito otra vez más, es necesaria la contemporaneidad. Los discípulos de Maús, por poner un ejemplo muy parecido, no le encontraron porque iban andando de Maús y se le toparon con Él por el camino. No. Porque fueron contemporáneos a Él. Vivieron el mismo instante. Y es que ese mismo encuentro que tuvieron ellos, lo puedo tener yo aquí, ahora, si me dispongo y está en sus designios, ¿no? Pablo fue contemporáneo a Cristo, se lo encontró en un momento dado. Y ha habido muchos grandes convertidos que se lo han encontrado, que se han hecho contemporáneos. Por ejemplo, no sé si es famoso, para mí sí es conocido,
hecho extraordinario del profesor García Morente, que sucedió en el siglo XX, en Europa, en un contexto que no tiene nada que ver con el de los discípulos de Maús o el de Pablo, camino de Damasco, ese hecho extraordinario fue un hecho de contemporaneidad con Jesús. O sea, él palpó, encontró, se dio de bruces con Cristo contemporáneo en su vida. Y ya no perdió esa contemporaneidad nunca. Después se instruyó en la fe, después fue el gran García Morente, ¿no? Pero lo que le cambió la vida fue que en un momento dado de su vida se encontró con él. Y cuando se encontró con él, no estaba precisamente pensando en encontrarse con él. Se encontró con él, supo que era él y bastó. Ya a partir de ahí hubo un cambio radical en su vida, ¿no? Pero la cuestión es que fue contemporáneo a él en aquel momento y en aquella noche y en aquella situación. Solamente desde la contemporaneidad podemos encontrar a Cristo. García Morente no se puso a pensar ni a buscarle en el siglo I, alrededor del año 30, alrededor de Palestina, ¿no? Le vivió en ese momento. Jesús se le hizo presente y tangible en ese momento, se le hizo contemporáneo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque no podemos llegar a ser creyentes sin ir hacia Cristo, hacia el encuentro de Cristo, en su abajamiento, en su escándalo. Y ese abajamiento de Cristo y ese escándalo son el objeto de nuestra fe. Todavía no ha envuelto en gloria, como tiene que volver. Sabemos que va a volver en toda su gloria, en todo su poderío. Todavía no ha vuelto así, por lo tanto permanece en el mismo abajamiento. Y hay que buscarle allí, en la contemporaneidad y en el abajamiento. Si no, no le vamos a encontrar nunca. Si esperamos encontrar a un Mesías glorioso, vencedor, pues eso, enaltecido, en lo más reconocido, nunca le vamos a encontrar. La única manera de encontrar a Jesucristo ahora es en la contemporaneidad, aquí, ahora, en este momento, y en el abajamiento. A esta visión que os acabo de manifestar, es cierto que le falta algo. Le falta una atención que es real. Pues que también con esto a veces lo han desfigurado. Es complicado porque hay que abarcar a Jesucristo en todo su misterio, ¿no? No solo cargar la tinta en algo. Repito, no ha vuelto todavía en su gloria y hay que buscarle en la contemporaneidad, en este tiempo, y en el abajamiento. Pero tampoco hay que echar en olvido desatender la resurrección. Nosotros nos encontramos con que se ha bajado y ha sido ensalzado, no solamente se ha bajado. Y luego también es necesario tener en cuenta el testimonio apostólico. El Espíritu Santo dará testimonio de mí. Eso lo dice Jesús. El principal testigo de Jesús es el Espíritu Santo. Pero añade, también vosotros daréis testimonio de mí. Juan 15, 26, 27. Pedro, en Hechos 5, 32, dice, de estas cosas, refiriéndose a la resurrección de Jesús, somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que Él ha dado a los que se someten a Él.
Pretender tener el Espíritu Santo y la luz de Dios sin inclinarnos, sin someternos a Cristo y a su señorío, no lo vamos a lograr jamás, ¿eh? Es una ilusión. Lo que decíamos ayer, la soberbia, el orgullo son los que impiden tener el Espíritu Santo, que es quien nos concede la posibilidad de creer, quien nos hace creyentes. Para tener el Espíritu Santo hay que someterse a Él. Por eso no es totalmente exacto decir que no hay más que una prueba de la verdad del cristianismo. Kierkegaard dice que la única prueba es la prueba interior, el argumento del Espíritu Santo. No olvidemos que Kierkegaard no era católico, ¿no? No es exacto esto. Sí que hay una prueba invisible, que está constituida por el testimonio del Espíritu, pero también hay una prueba exterior, no menos importante, constituida por el testimonio apostólico. Es diferente, de diferente índole, pero no menos importante, el testimonio apostólico que el testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mucho más allá de la dimensión personal de la fe, que es muy importante, hay una dimensión comunitaria en la fe. Y Juan nos lo anuncia en su primera carta. Esto que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para contagiaros, para que os adhiráis, para que os unáis a nosotros. ¿Qué significa todo esto que os he dicho? Que hay que contraponer la contemporaneidad, que tanto he insistido, con los 21 siglos de cristianismo, que no son compatibles los 21 siglos de cristianismo y la contemporaneidad, que hay que optar por la contemporaneidad y despreciar esos 21 siglos de cristianismo. No hay que contraponerlos. Porque precisamente hay que mantenerlos unidos como un complemento, ¿no? ¿Por qué? Porque esos 21 siglos, sin la contemporaneidad, no serían más que una historia de 21 siglos. Y la contemporaneidad, sin los 21 siglos de tradición, ¿no?, de historia, pues correrían el riesgo de convertirse en una cosa etérea y sin ningún fundamento, que no sabemos de dónde viene, ¿no?, en qué se basa. Por eso es importante mantener ambas cosas unidas. Y entre otras cosas, porque la contemporaneidad, tal y como la entiende el Nuevo Testamento, no es otra cosa que el Espíritu Santo, que es precisamente la permanencia y la presencia de Jesús en el mundo. El Espíritu Santo, dice Juan 14:16, es el que permanece con nosotros para siempre. Los 21 siglos de cristianismo son no 21 siglos entendidos como tales, sino la Iglesia. Por eso, en nuestra perspectiva de católicos, el Espíritu Santo y la Iglesia son las condiciones mismas que posibilitan nuestra relación con Cristo. Para relacionarnos con Cristo, esto los luteranos no lo comparten, Kierkegaard no lo compartía, nosotros no podemos relacionarnos con Cristo sin la Iglesia y sin el Espíritu Santo. Toda esta gente que dice, yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia, pues mire, usted para el luterano, estupendo, pero para el católico, fatal. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice, quien a vosotros oye, a mí me oye, quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Es palabra del Señor. Y Él quiere
que nuestra relación con Él sea en el ámbito de la Iglesia y en el Espíritu Santo. No podemos creer en Jesús por libre. Primero porque podríamos ser víctimas de 24.000 engaños. Y segundo, porque el error más grave es separar a Cristo de la Iglesia y la Iglesia de Cristo. La Iglesia es Cristo. Es que no es una cosa distinta. Es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, pero real. Lo mismo que la Eucaristía es el cuerpo sacramentado de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo igualmente. O sea, desde otra perspectiva, de otra manera, ¿no? Pero es Cristo igualmente. No deja de ser Cristo. Entonces, pretender desmembrar a Cristo de la Iglesia es desfigurarle, ese ya no es Cristo. No es que a mí me gusta el Cristo, no, es que Cristo es Cristo, con todo su misterio, y la Iglesia es parte del misterio de Cristo. La Iglesia, nunca se nos olvide, nace en las entrañas de Cristo, en el Calvario. Del costado de Cristo nace la Iglesia, ¿no? La lanzada abre las entrañas de Cristo y eso da lugar a la Iglesia, ¿no? De ahí nace. Entonces es absurdo y desde luego totalmente equivocado pretender tener una relación con Cristo, una relación sólida, real, verdadera, prescindiendo de la Iglesia, como si yo no lo puedo intentar prescindir del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente creer como contemporáneos de Cristo? Pues primero vamos a dejar presentado que para creer en Cristo y tener una relación verdadera, sólida con Cristo, necesitamos de la Iglesia y del Espíritu Santo. Eso que nos quede súper claro, porque lo que voy a decir a continuación no significa que voy a desdecir esto, sino que es un aspecto más que lo va a complementar. Necesitamos la Iglesia y el Espíritu Santo para relacionarnos con Cristo. Y creer en contemporaneidad, esto que tanto decía Kierkegaard, y que es cierto, también lo dice Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret en distintos lugares, la necesidad de la contemporaneidad con Cristo, quiere decir que creer, reconocer, confesar la divinidad de Cristo es una tarea de cada uno. En la Iglesia, con el Espíritu Santo, sí, pero nadie lo puede hacer por mí. Es una tarea mía. Creer en situación de contemporaneidad significa creer en soledad. Creo yo sola. Luego eso que creo lo vivo en la comunidad eclesial. Pero creo yo. De hecho, en el credo decimos creo, no, lo repitamos todos juntos en la liturgia. Pero nunca decimos creemos, no. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia Católica. Creo. Porque la profesión de fe es mía. Creo yo. Cuando lleguemos a la vigilia de Pascua y renovemos las promesas del bautismo, la fórmula es igual. El sacerdote va a preguntar, ¿renunciáis? Y se contesta, sí, renuncio. ¿Creéis? Y no se contesta sí, creemos, sino que la contestación correcta, luego hay gente que mete la pata, pero lo que dice el misal, lo que dicen las rúbricas que hay que contestar es sí, creo. Porque el acto de creer es mío, solo mío, personal, intransferible. Yo no puedo creer por ti, ni tú puedes creer por mí. Otra cosa es que eso que yo creo lo tengo que vivir en el seno de la comunidad eclesial. Pero creo yo,
sola. Y creer en contemporaneidad significa creer en esa soledad. Yo, solita, creo. En el seno de la Iglesia, con el Espíritu Santo, pero yo. La fe es personal e intransferible. Y es fe personal en un Dios personal. Luego, la vivencia y las consecuencias de esa fe nos llevan a la comunión y se viven en la comunión. Pero la profesión de la fe es mía, 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 solo mía. No puedo creer por nadie. Ni nadie puede creer por mí. La divinidad de Cristo, repito, lo hemos empezado así, es el Everest de la fe, el punto más alto. Pero vosotros sabéis cómo se sube el Everest. Yo no es que sea experta, pero algo he oído. Suben los pobres, primero se aclimatan en un sitio porque si no se mueren, allí no llegan. Los que llegan jugándose el tipo y cuando llegan abajo otra vez están hechos una pena. Pues están para que los reconstruyan meses. Pero para poder llegar hay que ir aclimatándose. Y a la altura de los 5.000 metros, pues nada, cuando ya uno está fatal porque ya casi te ahogas, están ahí una temporadita, lo digo en serio, por lo menos 2 semanas, aclimatándose a la altitud, porque es imposible, o sea, ya es muy difícil vivir ahí, ¿vale? Entonces se tiene que aclimatar. Y a partir de ahí hasta la cima, que son 8.000 metros, no sube solo el alpinista, el escalador. No puede subir solo. Suele subir con él un Sherpa, que es un señorín que ha nacido allí, lleva toda la vida en esa altitud y se defiende bastante bien. Pero el pobre europeo o el pobre americano, y no te cuento si es un africano desgraciado que se le ocurre subir al Himalaya sin que le acompañe un Sherpa, se muere. Y aún así muchos mueren, muchos pagan con el tributo de la propia vida. Por una razón muy simple, porque no hay oxígeno y sin oxígeno no se puede vivir. Entonces, aclimatándose, está complicada la cosa, pero bueno. Y después de que están ahí 15 días en lo que llaman el campamento o la base, siguen subiendo lo que queda. Y en la escalada final les ayuda un Sherpa que les lleva la mochila. Porque bastante hacen con subir ellos mismos. Es que no es muy difícil calibrar el esfuerzo que supone al cerebro permanecer ahí sin oxígeno. Entonces llegar es muy arriesgado. Y hay Sherpas y hay porteadores que además te guían cuando no se ve ni cotorro ni sabes si subes, bajas, vas o vienes. Ellos más o menos siguen lúcidos. Nuestros cerebros sin oxígeno no funcionan, pero ellos están activados y siguen funcionando bastante bien. Y de hecho han salvado la vida a muchísimos de estos porque no se han vuelto a bajar porque cascaban, no llegaban y se morían. Entonces, hay un Sherpa que te ayuda a llegar a la cima. Bueno, pues en el Everest de la fe no hay Sherpa. No. Desde el campamento base hasta la cima hay que ir solo. Oiga, pero un Sherpa, bueno, nos la realidad que lo tengo aquí, pero va solo. La escalada hasta esa cima en la que tú crees y confiesas a Jesucristo como Dios, la haces tú solo. Nadie más. Los del campamento base, que es el resto de la comunidad eclesial, reza por ti y te desea un buen viaje. Que te vaya bien, llegues a la cima, ponga la banderita y vuelvas a y salvo a casa. Pero esa aventura de llegar hasta la cima la tiene que hacer cada uno solo. En esta escalada no hay ni Sherpas ni porteadores. Hay que subir solo los últimos metros. El final, lo más difícil. Y todos tenemos que hacer la escalada completa. Subir, decir he llegado, poner la banderita y volver a bajar. Todos tenemos que hacer esa subida completa. Se trata de un siglo, digo de un santo en el que un siglo más, un siglo menos no va a ninguna parte. Metro más, metro menos no va a ninguna parte. Ni te quitan ni te ponen nada. El hecho de que haya 2.000 millones de personas más que crean lo mismo tampoco sirve de nada, porque en esa escalada estás solo. Hay otros 2.000 millones de cristianos en el mundo, pues qué bien, qué alegría, a mí de qué me sirve si la que tengo que creer soy yo.
Hombre, pero no sé, ese apoyo más, sí, ya te digo, están rezando por ti, están rezando por los que no creen y por los que están en vías de encontrar a Cristo, pero al final, salvo rezar por mí, a mí no me sirve de nada que haya 2.000 millones de cristianos más en el mundo para creer en Cristo. Tengo que creer yo. Y diréis, caramba, y luego dicen que la fe se vive en comunidad. Se vive, pero no se adquiere en comunidad. La fe en Cristo solamente se logra en un careo con Cristo. Cara a cara con Él. Si hay más alrededor, pues que venga, que si no hay nadie, da lo mismo, sirve exactamente lo mismo, es como morirse. De que yo no me quiero morir sola, pero entonces vamos a morir solos. Que haya espectadores o no es otro tema. Pero que mueres tú solo, no se muere nadie contigo. A no ser que se mueran en un accidente y se trompen varios al mismo tiempo, pero cada uno se muere por separado. No, yo no quiero morir sola, quiero que alrededor de hecho es como esas que dicen que esté la comunidad y luego te dicen que les cantes no sé qué. Y bueno, cuando tú te mueres veremos a ver cómo los demás estamos los demás para cantarte cosas y llevamos no sé cuántas noches sin dormir o si nos da tiempo. Hay gente que te hace encargo de eso, ¿no? Que me canten no sé qué cuando me muera. Y dice, bueno, tú muérete y ya veremos lo que hacemos. Como salimos del trance. No, cuando yo me muera quiero que me canten no sé qué. Si así nos da tiempo, pues encontramos la canción y estamos en situación. No, eso es lo siguiente. Bueno, pues al final es lo que voy, uno se muere solo. Esté quien esté, te mueres tú solo. Pues esto es lo mismo, crees tú solo. No hay más. No podemos razonar, en consecuencia de esto que estoy diciendo, no podemos razonar como si los creyentes que han existido antes de nosotros hubieran hecho ya lo más difícil y ahora nosotros ya, como ya nos han hecho la carretera, pues ya corremos que nos las pelamos. Pues no, porque no el poema de León Felipe. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni nada mañana, Dios, por el mismo camino que yo voy. Cada uno tiene que hacerse su camino. Es que ya llevan, sí, pero ese solo sirvió para ese. Yo tengo que hacer el mío. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por el mismo camino que yo voy. Para cada hombre Dios tiene un camino virgen por estrenar. Luego no te sirve de nada que todos los demás hayan andado el camino hacia Cristo antes. Yo tengo que andar el mío. Tengo que hacer mi camino, tengo que caminarlo y tengo que hacerlo con mi esfuerzo. Porque si fuera así, cada vez sería más fácil creer en Cristo. Los del quinto milenio, ese quinto milenio ya nacen con la fe puesta o algo así. Sería cada vez más fácil. Si fuera así, cada vez el misterio de la fe no existiría. Porque si en 2000 años es tan fácil creer, pues eso, en 5000, imagínate, salen ya con el chip puesto. Entonces la libertad se va al garete, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es ni más fácil ni más difícil creer hoy que en el tiempo de Juan, en el tiempo de Agustín o en el tiempo de Lutero, da igual. La dificultad es la misma a la hora de creer. Todo se apoya en la fuerza demostrativa que de por sí tiene la palabra de Dios, que actúa en las palabras y en las acciones de Jesús. Y en el hecho de que esta fuerza se encuentre personas dispuestas o no para acogerla. En eso está el quid de la cuestión. No es una cuestión de tiempo ni de dificultades, sino la disposición de acoger la fuerza actuante, ¿no?, del Espíritu. Luego es verdad que están ahí, existen los signos y las obras, ¿no? Y Jesús remite a ellos con cierta frecuencia. De hecho, hay un momento en que dice que se crea en él, al menos por las obras que realiza, ¿no?
que si no hubiera realizado tantos signos, al menos no seríamos menos responsables de la incredulidad. Pero precisamente esto que sucedió en torno a Jesús, y volvemos a recordar el episodio del ciego de nacimiento, la que se armó y no creían, a pesar de que había devuelto la vista al ciego, ¿no? Precisamente esto que sucede en torno a Jesús demuestra que tampoco los signos bastan para hacer creer, no son suficientes. Y que aun asistiendo a ellos personalmente y presenciándolos, había muchas razones para los que no querían creer y para permanecer en su incredulidad. Lo mismo pasó cuando resucitó a Lázaro. No creían y le vieron salir del sepulcro. Es más, intentaron cargarse a Lázaro al día siguiente para que volviera a estar muerto. O sea, eran milagros, no eran milagritos, eran milagros, eran signos evidentes. Y quien no quería creer, seguía sin creer, permanecía en su incredulidad. Juan lo dice, Juan 12:37, aunque había hecho tan grandes milagros delante de ellos, no creían en él. Jesús mismo, además, pone en guardia ante una fe que se base solo en signos. Y él desconfía de los que no creen sino en signos. Podéis mirar Juan 4:48. Dice, cuando algunos, viendo los signos, creyeron en él, está escrito, que Jesús no se fiaba de ellos. Yo cuando leo esto, que Jesús no se fiaba de ellos, es una cosa que siempre me ha... Lo dice Juan, Juan 2, versículo 23. Aquellos que, viendo los signos, creyeron en él, Jesús no se fiaba de ellos. Entonces, yo he pensado muchas veces, hay personas, y con esto hay que tener mucho cuidado, porque además hay personas que te das cuenta que cuando lo dicen más fresca que las lechugas, y yo pienso, digo, esta insensata o este insensato sabrá lo que está diciendo. Lo digo porque está muy mal hecho, para que no lo hagáis nunca. Y si alguien nos dice que lo hace, a ver cómo busquéis la manera delicada de indicar que no hay que hacer eso. No hay que pedir signos ni señales a Dios. Hay gente que le dice a Dios, si de verdad, por poner un ejemplo que tengo vocación para estar aquí, haz no sé qué cosa. Y dile a Dios, porque tú lo mandes. Te estoy diciendo que hagas esto, obedeces o no obedeces, me dices que sí o me dices que no, pero no me dices que a mí no lo tengo que hacer. Pues hay gente que lo hace. Si de verdad quieres que haga tal cosa, haz que haga tal cosa. Y Dios, que es tan bueno, que tiene más paciencia que antes Dios. Me voy a decir más paciencia que Santo Job, claro que tiene que tener Dios más paciencia que Santo Job. Faltaría más, ¿no? Quiero decir, a ver, Dios a veces es tan bueno. Yo conozco casos, o sea, no estoy hablando de memoria. Además es que me encuentro gente así con cierta frecuencia y digo, qué desgracia la mía, oye. No encontrarme mendrugos de estos a todo el rato. Que le han pedido al Señor una señal para saber si tienen que hacer tal cosa o tal otra. Y Dios, que es tan bueno, les ha dado la señal. Me pareció. Fue casualidad. No, porque no quieren hacer lo que Dios quiere, claro, o sea, lo que Dios les pide. Entonces, ni la prueba ni la porra. Era, si Dios me lo confirma, lo hago. Como no lo va a confirmar, y va Dios y me dice, para que veas. ¡Pum! No, es que me pareció, fue una paranoia. Ya voy a ver siguiendo al psicólogo, esto se me pasa. Esto me ha pasado, O sea, lo digo en plan un poco irónico, pero os puedo asegurar que es un hecho real. Bueno, pues esa misma persona, unos meses después, fatal, porque claro, cuando uno hace las cosas que Dios quiere, las cosas van de mal en peor. Le pide a Dios otra segunda prueba, una situación complicada. Y Dios se lo ha
vuelto a... Esto que pidió ha vuelto a suceder tal y como lo hacía. Pues ahora va a ir al psicólogo, en serio. Todo con tal de no hacer lo que Dios nos pide. Digo, porque yo hay veces que digo, Señor, ¿qué paciencia tienes? Abre el cielo, coge un garrote y dale en la cabeza, hombre, ¡pum! Porque vamos a ver, es que qué paciencia tiene Dios. Efectivamente. Con los signos que sean como no quieran, no hay manera. Así que, ni si os ocurra pedir signos a Dios, haced lo que el Señor os pone en el corazón y no le pidáis pruebas. Y si encontráis gente así, a ver cómo le hacéis ver que no conviene estar todo el tiempo, pues eso, tentando a Dios, pidiéndole a Dios pruebas. Porque es que además es inútil y la responsabilidad de no responder a lo que Dios pide es mayor. Porque si encima te dan pruebas y te lo mandan por escrito, imagínate que te viene un burofax del cielo y tú lo que tienes que hacer y no lo haces. Pues al menos de otra manera puedes tener la excusa de decir que no me llegó bien la onda, me enteré, estaba ahí un poco despistada, pero si te mandan un burofax y no lo haces, a ver luego cómo justificas tu desobediencia a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, mejor no pedir, por lo menos tiene la excusa de que no te hayas enterado, si no luego a ver cómo lo explicas, ¿no? Bueno, lo he dicho hace un poco en plan de risa, pero es que es bastante grave, ¿no? Y hay personas que viven así, o sea, le piden continuamente a Dios pruebas y signos, como si Dios fuese, no sé, su lacayo, su servidor, y le tuviera que explicar, dar 20.000 explicaciones, y es mucho más sencillo. O lo haces o no lo haces, o quieres o no quieres, y punto, ¿no? No hay que despreciar los signos, otra cosa es que no debemos estar pidiéndolos. Pero no hay que despreciarnos que Dios nos dé, que Dios nos suele dar muchos signos, ¿no? Y muchas pruebas de su querer, muchas pruebas de su voluntad. Si hay una disposición interior a reconocer la verdad, todo lo que sucede en nuestra vida se convierte en signo, ¿no? En prueba de la voluntad de Dios. Si hay esa disposición interior, se lee la propia historia, la propia vida, desde esa perspectiva de fe, y Dios habla, y de qué maneras, ¿no? A gritos que va mostrando su querer, su voluntad. Lo mismo pasa a la hora de reconocer su divinidad. Si tú quieres y estás dispuesta y estás abierta, vas a ver cómo de verdad Jesús es el Hijo de Dios, lo vas a palpar. No hace falta pedirle demostraciones extras.